Aquí dice poetas mexicanos. La poesía mexicana tiene sus orígenes en los pueblos indígenas que habitaban el territorio antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. La poesía es un género literario que se basa en la expresión por medio de la palabra escrita en verso y prosa. La poesía es considerada arte. El más importante de la historia literaria de México es Octavio Paz. Aquí dice Octavio Paz. Él es Octavio Paz. Nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Octavio Paz estudió Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1938 fue fundador de la revista literaria Taller. Premios importantes fue el Premio Nobel de Literatura en el año 1990 y el Premio Cervantes en 1981. El 19 de abril de 1998, Octavio Paz murió en la casa de Alvarado, en Coyoacán, Ciudad de México. Aquí dice poeta. Él es un poeta. Es una persona dedicada a la escritura de poesía y la poesía como género literario tiene sus más profundas raíces en la tradición de la literatura oral. Aquí dice José Carlos Becerra. Él es José Carlos Becerra. Nació el 21 de mayo de 1933 en Villahermosa, Tabasco. Viajó a Londres donde escribió fotografía junto a un tulipán y realizó un libro de poemas que fueron famosos: La Venta, Fiestas de Invierno y Cómo retrasar la aparición de las hormigas. En 1965 comenzó a escribir Relación de los Hechos y a publicar en las revistas El Corno Emplumado, Cuadernos de Bellas Artes, Cuadernos del Viento, Diálogos, Pájaro Cascabel y Revista Mexicana de Literatura. Murió el 27 de mayo de 1970 en un accidente de tráfico en Italia. Aquí dice revista. Esta es una revista, lo que significa que es una publicación de aparición periódica y a intervalos mayores a un día, a diferencia de los diarios o periódicos orientados principalmente que ofrecen noticias de la actualidad. Aquí dice Jaime Sabines. Él es Jaime Sabines. Nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. En 1949 ingresa a la licenciatura en Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el Premio Chiapas otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en 1959. Fue diputado federal por el Distrito Electoral Federal de Chiapas a la legislatura de 1976 a 1979 por el Partido Revolucionario Institucional. Jaime Sabines era conocido como el francotirador de la literatura. El entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, lo calificó importante poeta del país en el siglo XX. Falleció el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México tras varios años de enfermedad. Aquí dice universidad. Esta es una universidad, es una institución destinada a la enseñanza superior, aquella que proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber. Aquí dice Amado Nervo. Él es Amado Nervo. Nació en Nayarit el 27 de agosto de 1870. Trabajó de escritor en Tepic para trasladarse a Mazatlán en el despacho de un abogado con sus artículos El Correo de la Tarde. Fue un poeta y prosista mexicano perteneciente al movimiento modernista. Escribe poemas como El Éxodo y Las Flores del Camino, Hermana Agua y Lira Heroica. La vida del poeta fue llevada al cine por el director argentino Luis Bayón Herrera en 1945. Amado Nervo falleció en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. Aquí dice abogado. Ella es una abogada. Es aquella persona que se ejerce profesionalmente en la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Aquí dice Manuel Gutiérrez Nájera. Él es Manuel Gutiérrez Nájera. Nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1859. Fue un poeta, escritor y cirujano mexicano. Sus obras poéticas más importantes se encuentran en La Duquesa Hope, Hamlet o Ofelia, Odas breves y La Serenata de Shrew. Cultivó la prosa en cuentos y en crónicas que publicó. El libro de relatos Cuentos Frágiles ordenó criterios de periódicos y revistas: Cuentos del Domingo, Cuentos Vistos, Cuentos Color de Humo, Crónicas Color de Oro, Crónicas Color de Lluvia. Muere el 13 de febrero de 1895 en la Ciudad de México.
Aquí dice crónica. Esto es una crónica, lo que significa que es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos o importantes narrados en orden cronológica. Aquí dice Alfonso Reyes Ochoa. Él es Alfonso Reyes Ochoa. Nació en la ciudad de Monterrey el 17 de mayo de 1889. Fue un poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano, conocido como el Regiomontano Universal. Viajó a la ciudad de España, donde residió desde 1914 hasta 1924. En 1919 fue nombrado secretario de la Comisión Mexicana Francisco del Paso y Troncoso, año en el que efectuó la versión en prosa del Cantar de Mío Cid. Fue encargado de negocios en España, ministro en Francia y embajador en Argentina. Muere el 27 de diciembre de 1959 en la Ciudad de México por una enfermedad del corazón. Aquí dice narrador. Él es un narrador. Significa que el narrador es la voz que cuenta y relata hechos o sucesos, historias o anécdotas en el cierto orden y con una determinada presentación. Aquí dice Luis Urbina. Él es Luis Urbina. Nace en la Ciudad de México el 8 de febrero de 1864. En México es nombrado secretario del Museo Nacional de Arqueología. En 1913 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de México hasta 1915. En 1917 fue a Argentina para dictar conferencias sobre literatura mexicana. La principal obra poética fue la obra lírica Las Vespertinas. Durante la Revolución Mexicana se trasladó a La Habana y a Madrid, donde murió el 18 de noviembre de 1934 en Madrid, España. Aquí dice biblioteca. Esta es una biblioteca. Es un edificio o local donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados para su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. Aquí dice Javier Villaurrutia. Él es Javier Villaurrutia. Nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1903. Fue un escritor mexicano que cultivó los géneros de poesía crítica, literaria y dramaturgia. Formó parte del grupo llamado Los Contemporáneos, que se definían a sí mismo como grupo sin grupo y miembro fundador de la revista Contemporáneos. Sus trabajos más destacados son Primeros Poemas, Reflejos Nocturnos, Nostalgia de la Muerte y Décima Muerte. Falleció el 25 de diciembre de 1950 en la Ciudad de México. Aquí dice poesía. Poesía significa que define como un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Aquí dice Salvador Novo. Él es Salvador Novo. Nació en la Ciudad de México el 30 de julio de 1904. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano. El 20 de enero de 1953 abrió en Coyoacán un pequeño teatro llamado La Capilla, con la ayuda del arquitecto Alejandro Prieto, donde estrenó la obra italiana El presidente Heredia. En 1965 el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Novo cronista de la Ciudad de México. En 1967 ganó el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Salvador Novo publicó 11 libros de poesía. Su obra trata temas como la llegada de un provinciano a la capital, los inventos modernos de inicios del siglo XX, el amor y la modernidad. En 1969 se dedicó a escribir un segundo volumen de la historia de Coyoacán, así como una autobiografía, pero murió el 13 de enero de 1974 en la Ciudad de México. Aquí dice cronista. Él es un cronista. Significa que es el escritor que recopila y redacta hechos históricos o de actualidad. Hasta la época de la Ilustración era un equivalente de historiador y ocupaba un cargo oficial. Aquí dice Rosario Castellanos. Ella es Rosario Castellanos. Nació en la Ciudad de México DF el 25 de mayo de 1925. Fue un poeta, novelista y diplomática y promotora cultural mexicana. Escribió en el diario Excelsior y hizo una obra a la defensa de los derechos de las mujeres. Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 y trabajó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Murió en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974. Aquí dice catedrático. Él es un catedrático. Significa que es un profesor que tiene la categoría docente más alta en centros oficiales de enseñanza secundaria o universidad.